Miren, la plática que les voy a dar a ustedes obviamente se refiere a la imagen de los 500 años de Coyoacán. Sin embargo, es muy complementaria con respecto a datos de los que acabamos de escuchar en este momento, ¿no? Voy a tratar de hablar por 10 minutos y traigo una muestra física que igual y durante los 5 minutos se las puedo mostrar si podemos hacer eso, ¿va? A través de mi desarrollo profesional, lo que he utilizado yo como una metodología es el diseño. El diseño, en principio, es una metodología co-creativa que nos ayuda a resolver retos. Utiliza la investigación, la evidencia, la retroalimentación y se centra en los deseos y las necesidades del usuario final dentro de un contexto determinado. Y todos estos factores de aquí funcionan perfectamente para lo que es Coyoacán. El usuario es el vecino, el usuario es el visitante, el contexto es Coyoacán, el contexto es la Plaza de la Conchita. Y es en este caso particular de esta conversación. Obviamente el proyecto de los 500 años es un poco más amplio, pero tiene aplicaciones específicas que pueden llegar a aplicarse en este punto. Me imagino que ya casi todos ustedes estarán, conocerán el resultado final de lo que fue los 500 años. Este es el símbolo de los 500 años. Les voy a platicar cómo llegamos a este punto. Y este símbolo, dentro de esta metodología de diseño, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una serie de funciones, necesitamos crear una serie de distintas aplicaciones que nos ayuden a nosotros a trabajar dentro de diferentes contextos, dentro de diferentes medios de comunicación, dentro de diferentes medios de expresión, ya sea físicos, ya sea digitales, ya sea presenciales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la flexibilidad que puede tener una imagen como esta, no que pueda, la flexibilidad que debe tener una imagen como esta, por ejemplo, al final. Y vamos a ver poco a poco por qué es interesante, o importante más que nada. Vamos a empezar a platicar por el color. ¿Cómo es que llegamos a este resultado final de aquí? Este proceso investigativo no es un proceso superficial. Obviamente empezamos a caminar por Coyoacán, a tomar fotografías de las paredes de Coyoacán y los colores de Coyoacán. Pero en este proceso que quería llevar yo, necesitamos meternos más adentro. ¿Qué hay más allá de estas paredes y estos colores sobre estas paredes? Buscamos en la paleta de colores de Lina del siglo XVI cuáles eran los colores que correspondían a esta zona. Posteriormente hicimos una investigación de los tipos de suelo que existen en Coyoacán. Y empezamos a descubrir que mucho de la paleta de Lina y mucho del tipo de suelo se relacionan entre ellos. Si se dan cuenta, los rodapiés, que son estos colores de rodapié que están aquí al centro, pertenecen un poco al tipo de tierra y al tipo de mugre, suciedad que iba a subir del piso hacia las paredes. Entonces el rodapié tiene ese color. El color se adapta al medio ambiente de Coyoacán. Por eso yo decía en un principio del usuario dentro de un contexto. Esto es parte de ese contexto. Durante esta investigación descubrimos que Coyoacán vendía flores, era parte del negocio que tenían los tepanecas en ese entonces. Trabajamos con una bióloga para que ella nos ayudara a identificar cuáles eran los tipos de flores de la zona. Y al obtener los tipos de flores de la zona, pudimos obtener una paleta de colores que surgía de los tipos de flores de aquí. ¿Por qué es importante? Hablabas ahorita de inclusividad. Inclusividad también incluye
que pertenezca al contexto, que se relacione con el contexto y que tenga que ver, es esa familiaridad con el contexto. Por eso el tipo de flores, por eso el tipo de tierra, por ejemplo, el tipo de suelo. Fuimos más allá. Estoy hablando ahorita en plural porque hemos utilizado, Silvia, mi esposa, me ha ayudado mucho a cuestiones de investigación dentro de este proyecto. Hemos hablado con biólogos, hemos hablado con historiadores, hemos hablado con cronistas de la Ciudad de México, hemos tenido muchísimo contacto con la Alcaldía de Coyoacán, hemos tenido muchísimo contacto con la Dirección de Cultura, con el Centro de Investigación, con vecinos, y por eso estoy usando en este caso el plural, ¿no? Nos hemos ayudado mucho los unos a los otros. Para encontrar este fondo y esta forma fuera del color, aquí tenemos prácticamente 3 edades. El juego de pelota, que se descubrió aquí en Coyoacán, esta arquitectura hispánica ya, pospánica, y tenemos aquí algo mucho más reciente, que yo creo, esta fuente que está en la Plaza Centenario, que creo que viene es de los 70s, alrededor más o menos, ¿no? Por ahí. ¿Cuáles son las similitudes? La piedra, el trabajo en la piedra, los glifos, los diseños, y todo esto lo fuimos nosotros recordando y escribiendo como memorias con las que podríamos nosotros crear este lenguaje para Coyoacán. Obviamente, esta imagen será conocida para todos. También vimos la Conchita, que de hecho una de las primeras caminatas que tuvimos con un cronista partió de la Conchita y nos explicó cuál era el significado de todo este trabajo que se tiene en el frente, que en un principio el templo no tenía un techo, etcétera, etcétera. Se empieza a volver interesante esto, además de que soy ya quinta, mi hijo es 6ª generación aquí en Coyoacán, mi esposa es 2ª generación aquí en Coyoacán, además de que nosotros vivíamos y disfrutábamos Coyoacán a un nivel, empezamos a sumergirnos más a otros niveles mucho más interesantes que hay detrás de todo esto. Hay cosas visuales que vemos como los arcos en el parque, en el Jardín Centenario, pero también detrás de los arcos existen estos círculos, ¿ya? Vamos a regresar a estos círculos porque son bastante interesantes, bastante importantes para nuestro proceso. Hemos no solamente terminado aquí dentro de la Ciudad de México, cuando tenemos oportunidad hemos llegado hasta Teotihuacán. ¿Y por qué Teotihuacán? Pues porque se compartían lenguajes, se compartían estéticas, e incluso uno de los proyectos que tenemos ahorita incluye esta pequeña imagen que tiene aquí, este círculo, que nosotros llegamos a ver aquí en varias casas, en las paredes, que era donde amarraban caballos. Aquí me falta todavía investigar un poco más. ¿Qué hace este círculo adentro de una pirámide en Teotihuacán? Todavía no lo sabemos, lo vamos a investigar. Pero ¿cuál es la relevancia de ese círculo y por qué ahora está en las fachadas? ¿Y por qué antes estaba dentro de un cuarto, dentro de una pirámide, en una zona completamente alejada de esta área? Tuvimos que ver las cartas de relación originales. Este es uno de los cronistas de la Ciudad de México, es un cronista famoso, Sergio Almazán, el cocodrilo, creo que así se le conoce, y con él fue parte de las personas que hicimos esta visita. De hecho, Sergio tuvo la gran ventaja de que fue a España a revisar los documentos de las cartas de relación en persona. Entonces tuvimos el privilegio de trabajar con él. Después de que hizo él este estudio, se me olvida en qué ciudad en España, en Sevilla. Uno de los productos que no se relaciona, pero tiene bastante información de lo que es Coyoacán ahorita fue la heráldica. Posiblemente esto no lo hayan visto ustedes hasta ahora. Coyoacán tiene 3 escudos heráldicos, el primero, segundo y tercero, diferentes épocas. El primero tiene símbolos mucho más originarios,
el segundo tiene otro, ya empezamos a ver los leones, y en el tercero ya tenemos un casco, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? En este caso trabajamos con lo teníamos que recrear. Empezamos a estudiar piezas dentro del Museo de Antropología, empezamos a estudiar pinturas de códices y cómo se relacionan con el símbolo. Es posible que este coyote representara el espíritu de, se me olvida el nombre, Ixtolinque, ¿ya? Entonces, no es un coyote, es Ixtolinque, por ejemplo, es la representación de él, la representación de su valor, la representación de su tótem. Como pueden ver, él tiene las flechas y el arco, y también está en la heráldica. Para trazar esta nueva heráldica, nos fuimos a ver cómo se esculpían las cabezas, qué hacían con los dientes, con los ojos, qué hicimos nosotros con el símbolo de Coyoacán, y el resultado es el que está a la derecha. Generalmente estos adornos que están alrededor son plantas, ahorita olvido el nombre, entonces no me paro en eso, pero si notan, alrededor de ellas en las puntas hay unas puntas doradas, y eso, junto con una historiadora dentro del centro de investigaciones, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a investigar un poquito más. Estos no son plantas, lo interpretaron los coyoacanenses originarios como agua. Coyoacán era una zona de agua, entonces para ellos no era un adorno heráldico europeo lleno de plantas alrededor, o bueno, cubierto de plantas, tenía esta diferente función, agua. Mobiliario urbano. Hemos estado viendo parte del uso de estos espacios públicos, parte del bienestar de estos espacios públicos, los botes de basura, por ejemplo. Tenemos aquí fotos históricas, fotos de botes de basura que hemos tenido aquí, fotos de botes de basura de Chapultepec. A veces es un poco extraño porque también tomamos fotos en Estados Unidos de botes de basura y en Canadá. De repente pensé, voy a dejar de tomarlo porque me van a meter a la cárcel, van a pensar que estoy viendo en dónde voy a plantar una bomba. Pero aquí están las fotos. Fuimos y llevamos la investigación hasta allá, Estados Unidos, Canadá. Y también tuvimos una conversación, o un par de conversaciones, con elementos del equipo de limpieza. Cómo usan los botes de basura, cómo funcionan, cuáles son los problemas que tienen ustedes, cuáles son los retos, etcétera. Toda esta información se vuelve parte de este proceso investigativo, de esta evidencia. Y crea un lenguaje escalable, un lenguaje práctico y funcional que se puede utilizar para empezar a desarrollar elementos, como una paleta de colores específica para Coyoacán, símbolos, no sé si recuerdan estos símbolos, están en la piedra de San Juan Bautista, que pueden empezar a utilizarse como símbolos de comunicación. El mismo símbolo de Coyoacán de los 500 años puede tener esta diversidad de colores para tener diferentes aplicaciones. Coyoacán es el museo, que es algo que me imagino de lo que él habrá hablado en esta semana. Emerge de este proceso investigativo también, es otro de los productos que creé en este tiempo. Por cierto, esto no va de la noche a la mañana. Llevo 10 meses trabajando en este proyecto pro bono, por cierto, que les quede claro. ¿Se acuerdan de esos círculos que marqué en los arcos de Coyoacán? Se convierte en una unidad de construcción con medidas con la que nosotros podemos, en coordinación y en colaboración con Ariel Rojo, un diseñador industrial muy importante en México, con una trayectoria nacional e internacional. En base a mi carrera, en base a mi desempeño profesional, yo no voy y trabajo a ciegas, investigo, y donde yo tengo un límite voy y me asisto con expertos, pero expertos que pueden tener la misma profundidad que yo tengo en mi proceso. Ariel, uno de los proyectos que tiene, por ejemplo, son kilómetros y kilómetros de malecón en el distrito Boca, que se le conoce como Boca del Río en Veracruz.
solamente como un pequeño antecedente de esta persona con la que estamos colaborando ahorita. Estos amarres que ya encontramos también dentro de las pirámides y queremos saber qué son, se convierten en esta unidad de construcción que nos ayuda a empezar a crear, a través de este proceso de inclusividad, piezas que pertenecen a Coyoacán, que básicamente son familiares a Coyoacán. El color es de la piedra volcánica. Coyoacán es una zona volcánica. Este es un amarre para bicicletas. Pero esta unidad tiene una flexibilidad en que si yo lo alargo, obtengo un centro y lo volteo, puedo crear una banca. O otro tipo de banca con un respaldo, o una banca un poco más simple con pies. Todas las herrerías que están en las ventanas fueron el principio del desarrollo del proyecto de los botes de basura, pero si se fijan, ahí está el círculo otra vez, esa unidad. Estos botes de basura son básicamente escalables. Podemos hacer un bote de basura de este tamaño o un bote de basura grande, dependiendo, por ejemplo, en este caso, de lo que serían las necesidades de la plaza en particular. Tuvimos varios modelos con anterioridad, sin embargo, los hemos ido cambiando, los hemos ido adaptando y modificando hasta obtener este proceso final, que no está todavía aplicado en las plazas de Coyoacán, como erróneamente se ha escuchado en Twitter. Esto no está todavía aplicado. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que está ahí. Eso fue una solución temporal para vestir la ciudad por diferentes razones.